Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista, martes 21 de marzo, y como le he anticipado, ya están conmigo Alberto Monge y Sonia Villerta, representantes de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora. El tema que vamos a desarrollar con ellos es la reducción de los subsidios y el impacto en la clase trabajadora. Un gusto, bienvenida Sonia, qué gusto que esté con nosotros. También para nosotras es un gusto estar acá. Muy Gracias. amables por invitarnos. A usted por tomar la invitación. Alberto, bienvenido. Mundo, gracias a ustedes. Es un placer para nosotros acompañarlos desde la señal de TVX. Un saludo a todos los trabajadores que nos sintonizan. Gracias a ustedes por tomar el tiempo y acompañarnos en esta oportunidad. Iniciemos con esto, Alberto, para que lo conozcan nuestros amigos de la opinión pública. ¿Cómo nace, en este caso, la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora? ¿Cuál es su surgimiento y quiénes conforman esta Unión Nacional? Muy bien. Efectivamente, la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora nace como la expresión de una reunión de sindicatos que estábamos como que no encontrábamos un lugar donde expresar nuestra manera de sentir, nuestra manera de ver, nuestra manera de analizar la realidad. Digamos que un poquito cansados de lo tradicional del sindicalismo en el país. Queremos construir un nuevo sindicalismo, una nueva manera de hacer la defensa de los trabajadores. Y entonces nos reunimos, al principio 5 sindicatos, hoy ya somos 6, para formar y fundar esta federación sindical. Está el Sindicato de Trabajadores del CONAMIPE, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras del ISDEMU, el Sindicato de Trabajadores de la Salud, que aglutina a trabajadores de FOSalud. Está también el sindicato el INSAFOCOP y 2 sindicatos hoy de seguridad privada, SIGASPES y CITIASPES. Nacemos entonces con la idea de proponer al país una nueva opción, una nueva manera de hacer sindicalismo, un sindicalismo clasista, un sindicalismo que se preocupa por los trabajadores y no por el beneficio nada más de los que estamos al frente. Mencionaba en este momento, Alberto, que es una nueva manera el surgimiento de esta Unión Nacional de hacer un sindicalismo diferente al cual estamos acostumbrados. ¿Por qué esta idea? ¿Qué les ha generado a ustedes la atención de un surgimiento de una unión sindical respecto a las expresiones más tradicionales de sindicatos que tiene el país? Hemos podido ver que hay 2 tipos de formas de hacer sindicalismo en el país. Un sindicalismo que se apega a lo que el gobierno dice y que cree que estamos en un gobierno de los trabajadores y que por lo tanto hay que defender las políticas del gobierno. Y otro sindicalismo que es reaccionario, un sindicalismo que nada más se ocupa de hacer berrinche, digamos, pero no hay propuesta. Entonces nosotros estamos entre las 2 situaciones y decimos ninguna de las 2 expresa la manera en que nosotros vemos las cosas. Necesitamos un sindicalismo que no esté amarrado a la clase política, un sindicalismo que no sea destructivo sino constructivo, pero un sindicalismo que de verdad se preocupe por las necesidades de los trabajadores. Luego de esa introducción que nos ha brindado Alberto, Sonia, me gustaría que hablemos ya directamente un poco el tópico que vamos a hablar en el transcurso de los minutos. Es el posicionamiento que tiene la UNT respecto al proceso de diálogo fiscal que el gobierno ha establecido con los partidos políticos. ¿Cuál es la posición en concreto que tiene sobre este punto la UNT? Quisiera amarrar con la aclaración que ha hecho el compañero, ¿verdad? Que parte del sindicalismo del que no queremos hacer es aquel que se queda meramente en las reivindicaciones económicas, ¿verdad? De su gente afiliada. Como UNT consideramos que es necesario posicionarnos frente a los temas de país porque afectan a toda la clase trabajadora y a la población en general. Entonces nuestra posición es siempre dar, digamos, la indicación cuando aquello que los tomadores de decisiones, que los partidos políticos tradicionales hacen en contra de la población salvadoreña y de la clase trabajadora. Es decir, no podemos continuar silenciándonos ante una realidad en que la clase política está generando acciones que pareciera que son en pro de la población, pero que en realidad no lo son. Y es hacia eso que nosotros como federación estamos considerando la posición. No es oponernos por oponernos, porque muchas veces eso es lo que la lectura que la gente hace por la historia del sindicalismo, sino que nos oponemos a la contradicción que existe entre el discurso y las medidas, por un lado, pero también nos oponemos por el impacto que genera en la precarización de las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores. Y en este caso también como mujer hago un señalamiento como federación, que también pertenecemos a la Coordinadora Sindical Salvadoreña, a todo aquello que afecta, impacta la calidad de vida de las mujeres de este país. Entonces nuestra posición tiene que ver precisamente con las políticas públicas y las medidas que está siguiendo el gobierno
¿verdad?, en contradicción con privilegiar a la clase trabajadora y al pueblo y no conseguir las medidas del Fondo Monetario Internacional. ¿Y cómo calificarían ustedes este proceso de diálogo y de acercamiento? Porque claro, desde el año pasado el gobierno de la República, a través del presidente, el secretario técnico, ha establecido vínculos con el partido Arena, luego lo ampliaron a los diferentes partidos políticos, creación de mesas de diálogo fiscal donde tocan diferentes tópicos, las pensiones, están hablando del tema de reforma fiscal, el tema del café, entre otra serie de tópicos. En este caso, ¿cuál es la postura como Unión Nacional ante esta situación? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo calificarían este tipo de acercamientos? ¿Son válidos? ¿No son válidos? ¿No son representativos de la clase trabajadora? ¿Cómo los califican ustedes? Es que los consideramos no representativos en la medida que hay ausencia de la clase trabajadora. Ese es uno de los grandes problemas que vemos en todo este diálogo político de los distintos partidos. Y en algunos temas se ha llamado a ciertos colectivos de trabajadores, pero que no tienen independencia ni autonomía, que es una de las cosas por las que nosotras estamos luchando. Entonces, cuando nos llaman, vamos a dar una posición clasista, es decir, pues, posiblemente no agrade lo que digamos, pero si eso tenemos que decirlo porque afecta a la clase trabajadora, lo vamos a hacer, que es lo que no suele ocurrir con estas, digamos, estructuras de sindicatos o de federaciones o confederaciones que suelen llamar, pero hay muy poca presencia y la poca que existe no es independiente ni autónoma. Entonces, una de las mayores críticas que hacemos, la ausencia de la voz nuestra en todas estas discusiones y en la toma de decisiones. ¿Y por qué exigimos que eso tiene que ser así? Porque son nuestros recursos, ¿verdad? Son nuestras necesidades y son nuestras condiciones de vida. Hablemos, Alberto, un poco del tema de la reducción de subsidios, que es una de las discusiones que se ha generado en el transcurso de este primer trimestre del 2017. Y hay un aspecto que quiero acotar. El Centro para la Defensa del Consumidor, en conferencia de prensa a finales de febrero, mencionaron apoyar la focalización de subsidios, pero que se necesita un estudio socioeconómico para determinar con precisión quién debe ser subsidiado, y quién no. A su criterio, ¿qué opinan al respecto? Muy bien, gracias. Aquí hay que ver un poco más atrás. La política de subsidios del gobierno es definitivamente necesaria. ¿Por qué? Porque aquí se desmontó la capacidad productiva del Estado, la capacidad productiva del país mismo. Aquí hay que analizar no como un discurso nada más, los 20 años de Arena y los 8 años de este gobierno. Son 28 años en los que se han profundizado cada vez más medidas de corte neoliberal, que lo que hacen es quitarle la potestad al Estado para influir en políticas que beneficien a la gente. Ese es el problema y por eso hay necesidad de subsidios. Ahora, ¿qué pasa? Que como desmontamos la capacidad productiva, el país viene y ha venido cayendo en la necesidad de endeudarse en todo este tiempo y la deuda cada vez va más grande, es una deuda galopante, pero no solo es una deuda galopante, es una deuda insana para los pueblos. Y es que es lo que nosotros criticamos, cómo vienen hoy a ofrecernos reducción de subsidios y no a ofrecernos, a imponernos reducción, focalización y desaparición de subsidios cuando son políticas que no son creadas aquí. Nosotros decimos, ¿cómo nos estamos imponiendo recetas no criollas? Porque estas son medidas que impone el Fondo Monetario Internacional, impone el Banco Mundial, las grandes multilaterales que son las que el país debe, a las que el país le ha hecho préstamos y a quienes está por querer honrar la deuda, descuidando las necesidades de la gente. Entonces, ese análisis debe ser el que nos permita partir para decir no estamos de acuerdo con esa política de reducción de subsidios, porque además se nos ha querido vender que ya hay un estudio a través del cual ellos pueden decir quién necesita y quién no. Pero para poner un ejemplo, vienen y nos dicen, aquel que tiene 2 casas no debería tener subsidio porque tiene 2 casas. Pero digamos, si una de esas 2 casas es alquilada, quiere decir que la gente que alquila esa casa, porque el otro es dueño de ella, no va a tener derecho a subsidio y probablemente no tenga más posesiones que esa. Eso es uno de los ejemplos y habrían muchos más. Pero ese es lo que el análisis que nosotros hacemos y por lo cual no estamos de acuerdo, porque se está reduciendo los beneficios a la gente con tal de quedar bien con las multinacionales, con tal de honrar esta deuda que se llama, una deuda que podemos calificar en una deuda multilateral y en una deuda bilateral. Una multilateral para el Fondo Monetario Internacional, el Banco Centroamericano, el Banco Mundial, y una deuda bilateral que es la que tiene el país con otros países. Y vamos a hablar más adelante de cuáles son nuestras propuestas, pero ese es el centro del asunto. El problema aquí es que desmontaron la capacidad productiva del país. Es necesario que el gobierno
haga estos apoyos a la gente, a la que más lo necesita, a los trabajadores, y no es justo que los trabajadores que representan alrededor del 75% de la carga impositiva de este país, una carga impositiva regresiva e injusta, porque todos sabemos que el IVA es lo que más ingresos genera al Estado, la renta, ¿y quiénes lo pagamos? La gente, los que no tenemos los medios de producción, por decirlo así. Entonces, no es justo que ese 75% se vea afectado por este montón de medidas que no benefician a la gente. Aunque hay un aspecto aquí a poner en crítica, Alberto, el hecho de que el gobierno no va en sintonía un poco las ideas que ustedes están visibilizando. A lo que me refiero es la crítica que ustedes formulan, el rol del gobierno va por otra línea. El secretario técnico de la presidencia, el ministro de Hacienda han asistido a Washington en búsqueda de cartera de préstamos y para tener financiamiento. Han existido misiones de observación del Fondo Monetario Internacional que le ha llevado la pista a esto y está buscando el proceso de acuerdo fiscal bajo ciertos lineamientos. En ese caso pareciera ser que el rol del gobierno va totalmente fuera de la línea de lo que ustedes proponen. ¿Cómo se podría entonces encauzar o reencauzar la acción de gobierno sobre el tema de ajuste fiscal desde la postura de la UNT? Excelente. Resulta que este gobierno nos vendió, este y el anterior, se nos fue vendido como el gobierno del cambio, como quien iba a preocuparse por los trabajadores, por usted y por mí, por quien nos sintoniza, por quien nos escucha. Nos dijeron que ellos iban a ser los que iban a velar por los derechos del pueblo. Y resulta que ellos que criticaban tanto a los gobiernos de derecha porque decían ellos en su momento, serviles a estos organismos internacionales, hoy han resultado ser peores. Hoy han resultado ser todavía más radicales a la hora de llevar adelante esas medidas que sugieren. Entonces, obviamente, hay una incongruencia entre el discurso y las acciones de parte de este gobierno, que es lo que nosotros como UNT estamos criticando. Ahora, me gustaría, Sonia, antes de ir a la pausa, me gustaría que hablemos sobre este punto. Uno de los asuntos en debate sobre el sindicalismo y su vínculo, en este caso, con los gobiernos, particularmente con el FMLN, es el tema de coordinación de base social. Mucho se critica que el FMLN se ha desvinculado de la base social, me refiero a sindicatos, expresiones organizadas, campesinado, trabajadores y demás. ¿Cómo valora usted este punto en particular, específicamente, para ser muy particulares, esta relación de base social de los sindicatos y las organizaciones con el FMLN? ¿Usted lo ve distante, usted lo ve cercano o cómo ve este punto? Es que aparentemente es distante, pero en el fondo no lo es, porque lo que ha sucedido es que se ha trabajado a esta gente para silenciarla. Ellos están de cerca, estas organizaciones están de cerca, pero para no afectar los intereses del partido ni los intereses de quien se está gobernando, porque la apuesta estratégica que no se ha hecho y que se prometió es un modelo económico por el cual nos regimos, que realmente lo que hace es precarizar al ser humano. Entonces, se están tomando las medidas y se están trabajando en las organizaciones el silencio. Y eso es a lo que reiteradamente nosotros insistimos en que no. Entonces, pareciera, ¿verdad?, de que no hay una convulsión social, pareciera ser que hay un grupo desestabilizador, porque déjeme decirle que así nos llaman, ¿verdad? Ahora, decir la verdad y señalar las incongruencias de quien gobierna, es desestabilizar. ¿Quiénes le llaman desestabilizadores? ¿Gente del mismo gobierno se refiere? Sí, en todas las instituciones, a nuestras organizaciones así se les denomina, porque decimos y señalamos. Entonces, pareciera que hay un distanciamiento, pero en la práctica no lo hay, porque lo que hay es un arreglo para que las organizaciones no digan nada, no se expresen, no se muestren en contra, ni señalen, ¿verdad?, todas estas situaciones que la UNT sí lo está haciendo. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, pero en el siguiente bloque me gustaría que toquemos un poco las actividades que van a realizar como Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora y sigamos debatiendo el tema de la reducción de los subsidios. Permítanos una pausa, volvemos en minutos. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. Este martes 21 de marzo estamos platicando de la reducción de subsidios e impacto en los trabajadores y me acompañan para ello Alberto Monge y Sonia Viñerta, representantes de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora. Retomando entonces un poco el tema de los subsidios, Alberto, creo que es importante tener en discusión esto, ¿no? Hay subsidios que hasta este momento la ciudadanía desconoce si son eficientes en su aplicación. Por ejemplo, el tema del transporte. Ahora que está con el debate también de la reducción en el caso de la energía, es importante tener en consideración esto desde la Unión Nacional. ¿Cómo ven ustedes el análisis que el ciudadano debe tener sobre la aplicación y la efectividad de los subsidios que en principio recibe o que el gobierno le brinda? Muy bien. Resulta que aquí se nos ha dicho que es insostenible darle subsidio a la población y todo comenzó con el subsidio al gas propano. Hay que recordar que el subsidio al gas propano estuvo o está siempre amarrado al subsidio a la energía eléctrica y por ahí empezaron.
reduciendo primero, luego focalizando, llamaban ellos, y al final de cuentas lo que han terminado haciendo, según datos que tenemos de fuentes oficiales, es que alrededor de 700.000 familias han sido afectadas con este tipo de focalizaciones, mal llamadas, si no es que casi desaparición del subsidio. Y ahora nos vienen a decir que si la persona consume en su familia menos de 60 kilowatts, le van a dar $4 de subsidio, y se consume hasta 99, le van a dar $3. Y cuando usted va a la tienda para tratar de hacer efectivo el subsidio al gas, aunque usted tenga derecho, le dice la distribuidora o le dice la tiendita, mire, yo no le puedo vender gas subsidiado porque a mí el gobierno no me ha pagado. Y entonces hemos escuchado cómo vienen arrastrando esa deuda. Ya se nos anunció que a partir del mes de abril ya no va a haber subsidio al agua también. Y se nos está anunciando que el subsidio al transporte es el que sigue. Entonces, ¿qué pensamos nosotros dentro de la UNT? ¿Debería quitarse los subsidios? Sí. ¿A quién? Este gobierno subsidia a los grandes empresarios a través de la elusión fiscal. Eso es un subsidio. Les están permitiendo que se lleven 1.000 millones que deberían entrar a las arcas del Estado con mecanismos en las leyes, llámese incentivos fiscales, llámese por algún tiempo les quitan el deber de tributar al Estado. Ese subsidio es el que hay que quitar. Ese subsidio es el que este gobierno debería empezar a eliminar. Entrarle al tema de la elusión fiscal y también al tema de la evasión fiscal. Hay aquí quien dice que son entre 1.200, 1.500, hasta 2.000 millones solo en estos dos temas de evasión y elusión fiscal. ¿Por qué entonces la gente que apenas subsiste en nuestro país tiene que pagar las consecuencias de que este gobierno no tenga liquidez? No es justo entonces, desde la visión de la UNT, que se siga cargando sobre los hombros de los más pobres y de la clase media los recortes y todas estas políticas de disque ahorro. Y eso es lo triste. Se nos dice que hay que subsidiar y que hay que recortar porque ya no hay, porque no se tiene. Y uno ve los tremendos despilfarros, uno ve la danza de millones de la corrupción y entonces uno no cree ese discurso. Ahora, me gustaría que hablemos de este punto. ¿Cuáles son las propuestas en concreto, Sonia, que tiene la UNT? ¿Qué propuestas estamos hablando y su posicionamiento ha quedado claro sobre el análisis de los subsidios, pero qué se propone, qué se debe de hacer para cambiar la situación o la correlación que hay en favor de la clase trabajadora? Una de las cosas que le hemos insistido bastante en los medios y a todas las oportunidades de los espacios donde vamos, es que se debe trabajar, pero conscientemente, concienzudamente y comprometidamente por un espacio de moratoria de la deuda, ¿verdad? Porque el problema es que todo lo que se ha generado es una crisis acumulada, lo reconocemos, pero no se ha hecho mucho realmente para poder superar esa crisis. Entonces, si queremos solventar ese problema, debe haberse un espacio de tiempo y pedir una moratoria a estos organismos internacionales que consideramos que es una medida importante porque eso va a permitir hacer otro tipo de inversiones, otro tipo de políticas públicas en un plazo, puede ser una década, que le permitiría, ¿verdad?, a quienes gobiernen generar otras posibilidades, otras condiciones. Pero si cada vez nos vamos endeudando y endeudando más, o sea, nuestros hijos, nuestros nietos y nietas ya están con eso. Entonces, nosotros exigimos, ¿verdad?, como UNT, que se trabaje una propuesta desde el gobierno que permita a la nación declarar internacionalmente a estos organismos no puedo pagar, ¿verdad? Esa es una de las cosas que nosotros también proponemos, por ejemplo, que en el tema de pensiones no estamos de acuerdo con ninguna de las propuestas que existen hasta ahora, porque ninguna de ellas consideramos que tiene legítimamente el interés de beneficiar a la clase trabajadora. Entonces, nosotros le apostamos a que haya una institución autónoma, y así le denominamos Instituto Autónomo de Previsión Social, porque era algo que señalábamos en el espacio anterior, ahí hay ausencia de nuestra voz, ¿verdad? Entonces debería haber un tripartismo ahí donde estén representados los intereses y sobre todo los nuestros, porque es sobre la base de nuestros recursos, sobre la base de lo que se nos quita, que ese sistema funciona. Entonces, ¿cómo es posible que estemos ante un sistema que no, ¿verdad?, reconoce ni que le interesa a quienes lo dirigen escuchar a la clase trabajadora? Esa es una de nuestras propuestas también y por eso consideramos que es necesario elevar la voz como ciudadanía, porque la UNT es una pequeña voz, ¿verdad?, dentro de ese espacio. Y entonces, ¿qué necesitamos? Que la ciudadanía se integre, porque mucho se escucha que la gente está inconforme, que la gente está indignada, que la gente está molesta, que la gente, y lo más difícil, que la gente ya no cree, no encuentra opción.
Entonces, otra de las propuestas que nosotros tenemos es incentivar la participación activa, una ciudadanía activa que señale aquello que no considera que está bien, y estamos tratando de dar el ejemplo con ello, ¿verdad? Porque si seguimos solo aguantando, las cosas van a llegar, no sabemos ni hasta qué, ¿verdad? Porque la corrupción es tan galopante de todos los colores, como estamos viendo cada día en las noticias. Entonces, otra de las apuestas que tenemos es que realmente se establezcan políticas que permitan realmente recuperar el dinero que otra gente esté evadiendo, que otra gente esté eludiendo y que otra gente se ha robado, ¿verdad? Pero se maneja un discurso público de que sí lo queremos hacer, pero en la práctica no vemos mayor cosa, pues. Entonces se ha trasladado, que es otra de las exigencias nuestras, superar la crisis, quitándole a la gente lo que poquito que ya había logrado tener. Eso no lo vamos a permitir, por lo menos a nivel de nuestras acciones, hasta donde lleguen, ¿verdad?, nuestras capacidades, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, porque no podemos permitir que la crisis, es un eslogan que hemos trabajado, que la crisis la pague la clase trabajadora, cuando quienes la han generado son los distintos partidos políticos que han llegado al poder y que han estado ahí tomando las decisiones, no siempre en beneficio de la población. ¿Cómo logramos esa incidencia de manera efectiva, de manera real, Alberto? Por un hecho, si lo vemos así, demográficamente, si lo podemos llevar de esta manera, la clase trabajadora está mejor posicionada, son más personas en principio, y la clase más burguesa, si lo utilizamos estas categorías, es menor. En ese caso, ¿cómo se puede hacer más efectivo la incidencia a nivel nacional? Que ustedes convocan a la gente para que se sensibilice, que actúe, que reaccione. ¿Cómo se logra? Tomando en consideración también, quienes toman las decisiones son los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, es el gobierno en Casa Presidencial, pero ¿cómo irrumpir esos espacios para ser efectivos en la incidencia? Correcto. Es que resulta que aquí a la gente se le ha olvidado que los políticos son empleados nuestros, que nosotros los llevamos ahí, que nosotros con nuestro voto los pusimos ahí. La gente, lastimosamente, nuestro pueblo tiene memoria corta. Se nos olvida ya cuando vienen las elecciones, ya comienzan los cantos bonitos, comienzan los mitines y se nos olvidan muchas cosas. La apuesta estratégica de la ONT es volver a generar en la gente la conciencia de que ellos tienen el poder, de que ellos son los que mandan, de que ellos tienen que tomar parte de la iniciativa que hoy nosotros queremos emprender para decirle a quienes nos gobiernan que no estamos de acuerdo en cómo están haciendo las cosas. Entonces, espacios como este resultan importantes para que la gente vaya entendiendo, vaya escuchando una voz diferente a la que siempre ha escuchado y vaya descubriendo que lo que nos quieren vender, lo que nos quieren que con nosotros nos traguemos como verdad absoluta, no es tan así. Por eso es que cada vez que nosotros tenemos oportunidad de ir a un medio, ya sea radial o televisivo, la aprovechamos al máximo, porque queremos llegar a donde la gente está, queremos que la gente vaya pasando de la indiferencia a la indignación y de la indignación a la acción. Esa es nuestra meta, convencer a la gente de que ya no creamos que a nosotros no nos afecta. Cuando vamos a los medios y hablamos con la gente siempre dice que ya no aguanta, que ya no quiere, que ya no cree. Ese sentimiento queremos convertirlo nosotros en acción. Pero aprovechando otra vez lo que habíamos dicho en un primer momento, sabemos que la gente está desencantada, no solo con los políticos, sino con la clase sindical también. Nosotros queremos demostrar con nuestras acciones y con nuestra conducta que no somos lo mismo, que estamos haciendo un parteaguas que nos permite decirle a la gente, hay una opción diferente. Y entonces esas propuestas de las que hablaba Sonia, nos gustaría que la gente las conociera, las escuchara mejor, las comprendiera más. Esto de la moratoria de deuda es interesante, porque cuando proponemos esto, lo primero que hacen los gobiernos y los partidos es decir, no, ¿cómo vamos a quedar mal con los organismos internacionales? Sí, ya quedamos mal. Hay que ver en cuánto fueron colocados los últimos bonos, la tasa de interés, ya casi llegamos a bonos basura. ¿De qué nos preocupamos entonces? ¿Este gobierno de qué se preocupa? ¿De quedar bien con la gente, de quedar bien con los extranjeros, con los organismos internacionales multilaterales? Hay que quedar bien con la gente que nos eligió. ¿Y qué estamos proponiendo? Proponemos simplemente que el gobierno haga lo que le toca hacer a la gente. Cuando ya topamos la tarjeta de crédito, cuando ya no tenemos para pagar la deuda, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de comprar la leche del niño? No. Compramos la leche del niño y vamos al banco y buscamos un arreglo.
Eso es lo que proponemos a este gobierno, que por lo menos una década se llegue a un arreglo con los multilaterales y se diga no hay capacidad de seguir pagando esta deuda y lleguemos a un arreglo, renegociemos la deuda. Y eso que invertimos hoy para pagar el costo de la deuda, el capital, los intereses, eso que se invierta en programas sociales en este país, pero no en programas sociales politiqueros que le llevan ganancias al gobierno, sino en programas sociales que de verdad influyan en la calidad de vida de la gente. Aquí se ha hablado de aumentar el IVA, de acuerdo que se aumente, pero aquellos productos suntuosos, aquellos whiskies que ellos disfrutan muy bien, aquellos yates, aquellas joyas, a eso que le aumenten el IVA, estamos de acuerdo. Quiten el IVA a la canasta básica, quiten el IVA a los medicamentos. Nuestras propuestas van por ahí, para que este gobierno vuelva a demostrar que de verdad está con la gente y no solo a manera de discurso. Quiero aprovechar para leer de manera muy precisa un punto que ustedes han posicionado en un comunicado, y hablaremos de una actividad que están convocando para el próximo 27 de marzo, pero me gustaría leerlo textualmente para tener sus apreciaciones. En este caso, Sonia, menciono textualmente: buena parte de este dinero, se refieren al de la deuda pública, ha servido para que políticos se hayan convertido en grandes burgueses a través de la gran corrupción que cada día sale a la luz pública sin que los responsables devuelvan lo robado. ¿A quiénes se están refiriendo en estas personas que se han convertido en grandes burgueses? La verdad es que hay una cantidad de personas que los mismos medios, la prensa escrita, la radio, la televisión sobre todo, y algunas autoridades, ¿verdad?, en el rol de aplicación de las leyes, han ido investigando precisamente porque cómo es que tienen bienes y no fueron declarados o se les dieron finiquitos en su momento, y ahí hay figuras importantes, reconocidas, el mismo Mauricio Funes, el señor expresidente de la Asamblea Legislativa y una cantidad de personas. Sigfrido Reyes. Sí, Sigfrido Reyes. Entonces una cantidad de personas a las que están cuestionadas y señaladas. Ahora, el problema es que nos quedamos a veces como ciudadanía solo con la breve información. Y estas situaciones lo que han hecho es perder la credibilidad y que la gente, por lo menos hacia eso le estamos apostando, que nosotros como clase trabajadora somos quienes vamos a poder nada más resolver nuestros mismos problemas, porque independientemente del partido que sea, que es lo que hemos visto hasta el día de ahora, que cuando llegan al poder lo que hacen es beneficiarse del ejercicio de ese poder para vivir bien, para asegurarse un mejor futuro, para tener unas, digamos, prestaciones que otros no tienen, como es el caso de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo es posible oír a una diputada o un diputado decir que no va al Seguro Social porque no reúne las condiciones de atención y como yo sí voy? ¿Cuál es la diferencia entre esas personas y yo? Ninguna. Simplemente que le dimos un voto de confianza para que dirigieran un país, pero no estamos conformes en cómo se está dirigiendo, ni hemos estado conformes. Entonces, esto nos ha llevado a hacer señalamientos fuertes y nos ha llevado a tomar las decisiones de hacer esas acciones provocadoras, porque provocamos con eso, pero lo que queremos es que realmente la gente ya no siga aguantando. Porque un gobierno, independientemente que sea, tiene la obligación de escuchar a la población y no escuchar solamente a ciertos representantes, escuchar el clamor del pueblo. Porque la gente no tiene en estos momentos espacios, no tiene a quién acudir porque ha perdido la credibilidad por este tipo de personajes. Pues. Entonces, yo quisiera señalar, ¿verdad? Pero en realidad lo resumo diciendo de todos los colores. Ahí tenemos un expresidente, ¿verdad? De un gobierno de derecha que está procesado. La pérdida de los millones de las donaciones. O sea, es una cantidad de cosas increíbles que suceden en este país. Pero lo más increíble, ¿verdad?, es que no nos estemos pronunciando contra eso. Y por eso es que ahí viene el trabajo de la federación. Tenemos que cerrar la entrevista, Sonia, solo me gustaría que nos puntualizara esto. Están convocando para un cacerolazo el 27 de marzo. ¿En qué consiste la actividad y cuál es el objetivo que persiguen ustedes con esto? La actividad tiene, digamos, como gran objetivo facilitar un espacio de la población para pronunciarse en contra de las medidas. Entonces, estamos seguras que a todo mundo, en distinta forma, pero a todo mundo, sobre todo a las clases más desposeídas, les ha llegado y les ha tocado duro todo esto que hemos discutido. Entonces, estamos invitando a las personas para que asistan a los distintos cacerolazos que tenemos. No solo es en San Salvador, porque como es un problema de país, la respuesta también es de país. Entonces, vamos a hacer el 27 de marzo a las 5 de la tarde, estamos invitando a 3 cacerolazos. Uno en Santana, que va a ser frente a Metrocentro,
uno en San Miguel, que va a ser a la entrada, ¿verdad?, de San Miguel, y el otro que va a ser aquí en San Salvador, alrededor del Salvador del Mundo. ¿Por qué estamos haciendo de esa manera? Porque, bueno, yo en lo personal he ido a las distintas zonas geográficas del país, me he reunido con distintas organizaciones y la inconformidad es la misma. Entonces la invitación es a que nos pronunciemos y le demos un mensaje al actual gobierno de que no estamos de acuerdo en cómo está gobernando, ni estamos de acuerdo en cómo está aplicando medidas que privilegian otros intereses y no los del país y de la población salvadoreña. Perfecto, quiero agradecerles por habernos acompañado. Sonia, ha sido un gusto, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes también. Alberto, ha sido un gusto, amable. gracias. No, el gusto es nuestro, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado y en el espacio de entrevista martes 21 de marzo hablamos un poco de la reducción de subsidios e impactos en la clase trabajadora. Permítanos una pausa, continuamos con más.